El calvinista y el mundo, por Henry R. Van Til. Una de las metas del autor al escribir este libro es delinear la posición del cristiano como criatura cultural en la relación con el mundo. Esto es importante, pues la actitud de uno hacia el mundo refleja la relación de uno con Cristo, para y por quien fueron creadas todas las cosas, en Juan 1:2, Apocalipsis 4:11, Colosenses 1:16, por quien son todas sostenidas, Hebreos 1:3, y por medio de quien son reconciliadas con el Padre, Colosenses 1:20. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, 2 Corintios 5:19. Y los samaritanos le reconocieron como el Salvador del mundo, Juan 4:42. Por tanto, el hombre como criatura de Dios y conquistador del mundo permanece por siempre entre estos dos polos, Dios y el universo, Cristo y el mundo. Por un lado, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, Romanos 1:18, y todo el mundo está bajo del juicio de Dios, Romanos 3:19. Pero por otro lado, los santos tienen la promesa de que juzgarán al mundo, en 1 Corintios 6:2. Esto indica algo de la ambigüedad de la situación, indicando los variados usos del término mundo en las escrituras. Los cristianos han sugerido varias soluciones al problema creado por esta ambigüedad. Algunos poseen la mente peregrina, pura y simple. Ellos miran al mundo como un mal que ha de ser soportado, pero están viajando hacia su hogar celestial. No están para nada interesados en la cultura. Comen su pan con dolor y llaman a los hombres al arrepentimiento. Otros sostienen que la lujuria de la vida es básicamente sana. Trabajan con el sudor de su frente, pero disfrutan de las cosas del tiempo y de los sentidos, en tanto que éstas no estén prohibidas por la palabra. Ellos creen que el hombre tiene, sobre la base de la gracia común, mucho en común con el no creyente, incluyendo no nada más el sol y la lluvia, sino también los productos culturales y las bendiciones de la civilización. Estos disfrutan de la hospitalidad de la tierra y la belleza del mundo como la obra de las manos de Dios, pero también de los logros de la cultura y de la sociedad de los hombres. Aún otros toman básicamente la aproximación del guerrero y buscan ganar al mundo para Cristo y vencer al mundo a través de la fe. Para uno, el humor predominante es de pena y trabajo duro en este valle de lágrimas. Para otro es uno de gozo y expectación entusiasta. Y para uno tercero es uno de absoluta determinación. Por un lado, se tiene lástima del mundo y se le esquiva. Por el otro, es disfrutado y compartido. Y en el tercer caso, este se vuelve un lugar de conflicto y esfuerzo. Entonces el mundo puede ser evitado, aceptado o atacado. Los hombres se consideran a sí mismos mártires, apreciadores o testigos y obreros. Y el hecho realmente notorio acerca de todo esto es que en cada caso se ofrece la escritura como prueba. Por un lado se señala que este mundo está en maligno, 1 Juan 5:19. Por el otro lado, que Dios ama al mundo y no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, Juan 3:16 y 17. Pero, aunque Dios ama al mundo, se le prohíbe a los creyentes amarlo, 1 Juan 2:15. Y el que es un amigo del mundo es un enemigo de Dios, Santiago 4:14. Cristo es por quien el mundo existe, Hebreos 1:3. Pero
afirma que no ora por el mundo, Juan 17:9. El mundo es el campo receptivo para la siembra de la palabra, pero odia al sembrador, Cristo, ahí en Mateo 13:38 y Juan 7:7. Sin embargo, sería un error atroz concluir en que la Biblia nos presenta una teología contradictoria con respecto al mundo, favoreciendo un punto primero y luego desmintiéndolo en el mismo momento. Debe entenderse claramente que el mundo es proyectado bajo diferentes aspectos, pues hay una gran diferencia si uno piensa del mundo como creado y sobre el cual se hizo un pronunciamiento como bueno al amanecer de la historia, o si el mundo yace bajo el juicio por causa del pecado. ¿Es el mundo el producto del principal arquitecto y constructor, Dios, declarando la gloria de su hacer? ¿O es el patio de recreo de demonios, la provincia de Satanás y el vestíbulo del infierno? Debe pensar uno con respecto al mundo como un libro grande y maravilloso, en el cual todas las criaturas grandes y pequeñas aparecen como letras revelando las cosas invisibles de Dios. ¿O es la hoja de hacer garabatos del diablo cuyo propósito es hacer caricatura? Para mantener un balance apropiado y también una apreciación solidaria con las perspectivas de otros, debemos recordar que el término mundo tiene varias connotaciones en las escrituras. Es aquí donde aparece el balance del calvinista, pues el calvinista, como se ha afirmado previamente, es quisquilloso en tomar la totalidad de la verdad, en seguir la palabra hacia donde quiera que ésta conduzca. La Biblia nunca presenta el estrecho dilema de lo uno y lo otro con respecto al mundo, sino que requiere tanto este como aquello. Un cristiano es al mismo tiempo un peregrino y un extranjero, y un obrero y un guerrero que aprecia los maravillosos dones de Dios y los usa para la gloria de Dios. Un seguidor de Cristo será movido con compasión por el mundo, pero también se apartará con disgusto, amará y odiará, se dedicará y eludirá, se consagrará y abominará según los requerimientos de la situación. Por lo tanto, es imperativo que la enseñanza bíblica con respecto al mundo sea examinada algo más en detalle, con el propósito de llegar a una claridad de concepción en la materia. Entonces, en primer lugar, el mundo es presentado en las Escrituras como un ordenamiento, moldeado por el artista divino en el acto de la creación para su propio deleite. Colosenses 1:17, Apocalipsis 4:11, Salmo 19:8, Job 38 y 41. Como tal, el mundo es un cosmos, una pieza sinfónica de arte, un resplandor armonioso del divino creador, exactamente lo opuesto del caos y la discordancia. En relación con el tiempo se designa al mundo como aeón, pues es no solamente una obra de arte, sino también historia. Tiene tanto una dimensión vertical como horizontal. Dios hizo este maravilloso mundo para sí mismo, Proverbios 16:14 y Apocalipsis 4:11. Y es un espejo de sus perfecciones, no solo en el acto creativo, sino también en su existencia continua. Dios ama este mundo, toda su realidad oculta e invisible. La totalidad del universo estelar, pues, es su posesión. Juan 3:16, Salmo 50:12, Salmo 103:22. Pero a través del pecado, este mundo perdió su armonía de manera que gime y se queja de dolor. Romanos 8:22. Esperando su redención junto con los hijos de Dios. Pero Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, Juan 3:16, para reconciliar todas las cosas con el Padre, Colosenses 1:20, de manera que Cristo se convirtió en la propiciación por el pecado de todo el mundo, 1 Juan 2:2.
Esta doctrina de ninguna manera niega o pone en peligro la enseñanza calvinista de la expiación limitada y la elección soberana. Si uno no tiene entendimiento para este sentido primario del término mundo y lo interpreta como refiriéndose al mundo de los hombres, lógicamente llega al universalismo, la enseñanza de que todos los hombres son salvos. El argumento de los arminianos de que Cristo murió por todos, pero que solamente aquellos que eligen a Dios son salvos, insulta el carácter soberano de Dios y niega su poder para ejecutar lo que ha querido. Pero debemos ver el mundo como la creación original de Dios, sino que es reconciliada y salvada, como lo sostiene la Biblia en 2 Corintios 5:19 y 1 Corintios 7:13. Aun cuando su forma pase, pues habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales la justicia morará para siempre. Este mundo es el punto de interés del Hijo de Dios, dado que tiene su unidad y coherencia con Él. Colosenses 1:17. Él es el logo de la creación. Juan 1:2. Y la sabiduría de Dios que llega a expresarse en el hermoso libro de la naturaleza. Proverbio 8 y Job 28:28. Este mundo que Dios ama y Cristo salva no es malo, sino que sufre. Sin embargo, los efectos del pecado, debido a su cercana conexión con el hombre, a quien Dios constituyó rey de la creación en el principio. Pero Cristo, quien es un redentor cósmico, ha venido para librarlo de la esclavitud y corrupción del pecado junto con los hijos de Dios, lo cual es llamado la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. El profeta poeta del Antiguo Testamento, todo lo contrario del miope predicador de avivamiento metido en su concepción dualista de espíritu versus materia, que busca meramente salvar alma para poblar el cielo. Contrario a esto, el profeta eleva un aleluya frente a la expectativa de ver la tierra limpia de pecadores. Salmo 104:35. Para quienes no hay lugar en la ciudad de Dios. Apocalipsis 22:14 y versículo 15. ¿Cuál será la actitud del cristiano hacia este mundo que es la creación del Padre? Sería bastante impropio aplicar las palabras de advertencia del apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:15. El mundo que Dios ama y Cristo salva es en realidad el objeto adecuado de amor en tanto que no tome lugar de Dios y se convierta en un ídolo. Pues esto es incluso cierto de los miembros de la familia de uno. No podemos amar a padre o a madre más que a Cristo. Pero sin embargo hay un apropiado nivel de amor para los hombres y para las obras de Dios. No debemos ni despreciar ni deificar la creación, sino que debemos usarla en el servicio a Dios como uno de sus buenos dones. 1 Corintios 7:22 y 21. Cristo, quien es nuestra cabeza, ha colocado todas las cosas a nuestra disposición, y Él gobierna sobre todo para la causa de su cuerpo, la Iglesia. Por lo tanto, Calvino, aunque enfatizó el aspecto del peregrinaje de nuestra vida, siempre colocó gran énfasis sobre el llamado a usar los buenos dones de Dios con gratitud, evitando tanto la abstinencia como la licencia. El mundo material no es malo, sino que es el taller en donde el creyente ejecuta el mandato cultural con todos los hombres. Toda criatura de Dios es buena y es santificada por la palabra y la oración. 1 Timoteo 4:4 y 5. Este aprecio por la creación de Dios también debe incluir el cuerpo, pues este es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Y la ordenanza del matrimonio, establecida en la creación, no ha de ser despreciada. 1 Timoteo 4:3. Toda forma de negación ascética de la naturaleza como mala en sí misma
es una perversión de la verdad de que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que Cristo es Señor sobre todo. La creación y la recreación por medio del Espíritu nunca pueden ser separadas o presentárseles oposiciones, como los aspectos inferior y superior de la realidad. El cristiano no es más que un hombre, sino que se convierte en una nueva criatura en Cristo, aunque aún permanece en el mundo. También continúa sujeto a la ordenanza de la creación como miembro de una familia, del gobierno y la sociedad. Como tal, está sujeto a las leyes civiles, prescripciones sociales y a la tradición, pero todas estas relaciones naturales en el mundo son ahora santificadas por medio de Cristo, de manera que se casa en el Señor, procrea hijo en el pacto y trabaja con todas sus fuerzas como para el Señor. El nuevo hombre en Cristo busca obedecer el mandamiento del apóstol de usar el mundo, pero no abusar de él. 1 Corintios 7:31. Porque la forma de este mundo pasa. Esto se aplica a todos los objetos de la naturaleza y todo lo que Dios ha hecho para el dominio cultural del hombre. El cristiano ha sido hecho libre por medio de Cristo para amar la ley de su Dios y es dirigido por el Espíritu de Dios hacia una obediencia gozosa. Rechaza la filosofía de aquello que exclama: no manejes, ni guste, ni aun toques, quienes están sujetos a ordenanzas acorden con los mandamientos de hombres. Colosenses 2, 20 y 23. Sin embargo, es igualmente firme contra todos aquellos que confunden la libertad con la licencia y siguen el lema epicureano: comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Todo esto señala el hecho importante de que no somos solamente poseedores, sino solo administradores de la tierra y de su riqueza. Pues de Jehová es la tierra y su plenitud. Por tanto, la totalidad de la actividad del hombre bajo el sol no es para sí mismo, sino para el Señor. Trabajo y juego, comer y beber, comprar, vender, procrear hijos y entregarlos en el matrimonio, edificar casa y vivir en ella. Para concluir, el mundo de Dios, el universo creado, es un objeto de amor y de gozo. Este es el lugar donde Dios quiere al hombre como su criatura cultural. Y el hombre no tiene derecho de evadir el mundo o de odiarlo, pues de ese modo negaría su llamado y sería un rebelde. Pues Dios ha colocado aquí a su criatura para ser su colaborador en cumplir la ley de la creación y los propósitos creativos del Maestro. En segundo lugar, existe una especie de uso neutro del término mundo, cuando se refiere al mundo habitado sin referencia a la calidad de los hombres. Cuando Lucas nos dice que el César envió un decreto por todo el mundo para ser grabados con impuestos, él está refiriéndose a este mundo de los hombres. Lucas 2:1. Cuando los enemigos de Jesús se refirieron a la popularidad del desprecio rabino de Nazaret, deploraron el hecho de que todo el mundo se iba tras él. Juan 12:19. Cuando los hombres de Tesalónica quisieron describir la obra de Pablo y Silas, dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, Juan 12:47, sino para precipitar una crisis, Juan 9:39. Vino al mundo como un enviado por el Padre. Él a su vez envía a sus discípulos a este mundo habitado por los hombres, Juan 17:18, para reclutar de este mundo a aquellos a quienes el Padre le ha dado, Juan 17:6. Siendo el mundo el campo de operaciones, Mateo 13:38, en el que los discípulos deben aparecer como luz, Mateo 5:14.
En tercer lugar está la connotación de ético-espiritual en el término mundo, que lo coloca en contra de Cristo y de su iglesia de manera antitética. Este es el mundo que fue condenado por la predicación de Noé antes del diluvio, Hebreo 11:7. Este mundo no conocía a Dios, 1 Juan 3:2 y 1 Corintios 1:21, ni a su Hijo Jesús, sino que crucificaron al Señor de la gloria, 1 Corintios 2:8. Este mundo está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, y su sabiduría es locura para Dios, 1 Corintios 1:21, y tiene a Satanás como su príncipe, Juan 12:31. Este presente mundo malo, Gálatas 1:4, del que Cristo ha liberado a los suyos, odia y oprime a aquellos que pertenecen a Cristo. Su mente está en antítesis directa y absoluta a la de Cristo, pues tiene su afinidad y su solidaridad con Satanás, mientras que la iglesia vive en y a través de Cristo, quien es su vida. Este mundo está en amistad con Dios y es carnal, Romanos 8 del 7 al 8. Para la predicación de la cruz es locura. Entonces puede ser definido como la masa de la humanidad alineada de Dios por medio del pecado y que vive tras los deseos de la carne. Por naturaleza todos los hombres pertenecen a este mundo, puesto que todos están muertos en delitos y pecados y son hijos de ira. Hasta que Dios en su misericordia les da vida en Cristo y les coloca en lugares celestiales. El mundo no entiende el juicio, Proverbio 28:5, y los hombres malos no saben en qué tropiezan. Su camino será trastornado y los pecadores serán consumidos de la tierra, Salmo 104:35. Pablo dice a los mundanos malvados que detienen con injusticia la verdad, en Romanos 1:18. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada, castigando así el pecado con pecado, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Filipenses 3:19. Este es el mundo en toda su rebelión impía y malvada, desnuda y horripilante contra el Dios del cielo.